Señores y señores, ya estamos de vuelta por aquí. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Erika, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, Buenas noches, Licen. Licen. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Ya, compañeros, iniciamos el desarrollo de la presente clase correspondientes a ciencias sociales. Un gusto poderles compartir, un gusto poder estar eh, eh, trabajando con ustedes a través de este proceso. Eh, eh, Como tema final de la determinación de la pregunta que tenía la compañera en la clase, en la primera clase que tuvimos, bueno, les repito para todos, esta es una determinación. Prácticamente en la cantidad de materia que ustedes tienen es bastante ínfimo, bastante pequeña en relación de lo que ustedes deberían recibir. Se ha buscado es comprimir el contenido con la finalidad, incluso ustedes verán que las tareas, especialmente las tareas que ustedes tienen conmigo, no son extensas, son a lo mucho, cuando más se les ha puesto, se les ha colocado 5 preguntas, lo que tienen que hacer, no tienen que hacer absolutamente más. Entonces, en función de eso, ustedes tienen que cumplir con todos los parámetros, con todos las observaciones que se les solicita en cada una de las tareas, tienen que seguir cumpliendo con las tareas. Menorarles, imposible. No hay como de dónde menorarles más, porque prácticamente ahí sí ya no tendríamos ni siquiera de qué tratar en cada clase, si es que les tratamos de comprimir, si les tratamos de reducir más los temas que ustedes tienen que desarrollar. Así que con esa determinación creo que queda subsanado ese punto de asuntos varios y vamos a dar continuación con el contenido del material que nosotros tenemos para lo que corresponde a la materia de ciencias sociales. En pantalla ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad 5, América Latina en los 60, que es el tema que vamos a ver, con el tema número 4, Economías Latinoamericanas, Climas Insurgentes y la contrainsurgencia, que nosotros vamos a ver. Vamos a ampliar un poquito más de ese tema. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea. A continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio en unidad 5, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, lo que les había dicho. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Prácticamente lo que está remarcado de amarillo. Ni siquiera para que se pierdan, apenas son 4 preguntas lo que ustedes tienen que hacer en función del material de apoyo que ustedes tienen ahí. ¿Qué es lo que dice que deben desarrollar en esta clase? Dice, menciona cómo se desarrolló la economía en Latinoamérica durante los años 60. La siguiente pregunta dice, determine el concepto de deuda externa. La tercera, ¿qué significa la sigla CEPAL? Y por último, mencione 4 objetivos de la CEPAL en Latinoamérica. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que toda actividad es escrita, es a mano, tiene que ser clara y tiene que ser ordenada. La rotulación de la hoja es obligatorio. Todo lo que se le solicita aquí es obligatorio debido a que todas las tareas son 100% hechas a mano en hojas de papel ministro. No se olvide, vayan a olvidar eso. Tienen que leer también recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos, y como parte final, la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema economías latinoamericanas, clima insurgente y la contrainsurgencia correspondientes a la semana número 4, del 10 de julio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 10 de julio, la fecha límite de entregas es el 31 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del 2023. Esos son los temas y los espacios que ustedes tienen para presentar esta tarea. Así que les deseo suerte en las actividades que ustedes tienen programados, planificados para el desarrollo de la presente semana. Iniciamos el contenido, revisando el contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a iniciar, vamos a ver cuáles son las características. Y vamos dentro de este tema bastante preponderante. América Latina durante los 60, finales de 60, inicios de los 70, sufrió bastantes conflictos generados por potencias mundiales, especialmente por el capitalismo, que generó un clima de violencia, un clima de desestabilidad a todos los países y los gobiernos
democráticos que se habían instaurado en cada uno de los países, justamente con el proceso del Plan Cóndor, con el proceso de otras determinaciones, mediante las cuales se buscaba reducir el socialismo o las ideas socialistas en el territorio latinoamericano. Entonces, lamentablemente ellos no pudieron aplacar todas estas ideas del socialismo y obviamente esto ha surgido y se ha fortalecido hasta la presente fecha. Pero lamentablemente todos estos eventos han sido a pulso y a costo de vidas humanas, a pérdidas humanas, derramamiento de sangre y otros eventos más que han tratado de satisfacer los deseos insanos de determinados políticos de turno, los cuales han buscado medrar recursos de los estados y obviamente seguir aplastando la economía de la mayoría de los pueblos latinoamericanos. En este contexto vamos a ir analizando en primera instancia las economías latinoamericanas. Desde mediados de siglo, las economías latinoamericanas experimentaron grandes transformaciones. Las estructuras agrarias sufrieron fuertes presiones de modernización y cambio. Las reformas agrarias modificaron las estructuras de tenencia de tierras, pero aunque a veces la tierra fue a manos de los campesinos y eso se planteó como revolución. El capitalismo avanzó en el sector agrario, los hacendados o las haciendas se transformaron en modernas empresas agrícolas y muchos campesinos migraron a las ciudades. Entre los años 50 y 80 se intensificó la industrialización en América Latina. Su objetivo fundamental fue la sustitución de las importaciones. Crecieron las plantas de ensamblaje de automóviles y la elaboración de productos químicos, entre otros. Con el crecimiento de la industria y la migración del campo crecieron las ciudades hasta convertirse algunos en enormes complejos urbanos con escasos servicios y grandes masas de gente sin ocupación física o ocupación fija, y eso obviamente generó o dio origen a determinados problemas sociales en las grandes ciudades. Creció la deuda externa y la crisis petrolera de los 70 tuvo su impacto. Desde los años 50, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, tuvo gran influencia en los políticos de los gobiernos y la opinión pública. Su propuesta se centraba en el desarrollo económico, a veces en la modernización agraria y en todos los procesos de industrialización que se fueron desarrollando periódicamente. De todos estos, prácticamente de esta desigualdad social que se vino dando a partir de este proceso de industrialización y el resquebrajamiento económico que tuvo Latinoamérica, se desarrollaron diferentes o se organizaron diferentes grupos a los cuales se los catalogó como grupos insurgentes y vamos a ver qué es lo que se desarrolló en todos estos frentes. El clima insurgente. Desde los años 50 en América Latina se agudizaron los conflictos sociales. Las organizaciones de trabajadores, especialmente industriales, de campesinos y pobladores de las ciudades en crecimiento o aliados a los partidos de izquierda crecieron en número e influencia. Se desarrolló un clima de movilización social y surgieron las guerrillas. Conforme se agudizaba la Guerra Fría a escala internacional dentro de nuestros países, también de Latinoamérica, se realizaron marchas, movilizaciones, huelgas y protestas que en algunos casos crearon gran agitación. Desde mediados de los 40, Colombia se sacudía por la violencia. Surgieron movimientos armados en medio del conflicto conservador-liberal. El general Rojas Pinilla se proclamó dictador cuando fue derrocado. Los dos partidos rivales acordaron a alternarse en el poder. En Venezuela, similar a esto, un golpe militar llevó al gobierno a Marco Pérez Jiménez. Cuando fue depuesto, se inició una etapa en la que gobernaron los partidos Acción Democrática y Democracia Cristiana, cuyas dos máximas figuras fueron Rómulo Gallegos y Rafael Caldera. En Paraguay, por el contrario, empezó la larga dictadura de Stroessner. En Ecuador, en medio de una crisis económica, los militares tomaron el poder y realizaron varias reformas.
En varios países las fuerzas progresistas llegaron al poder por elecciones. En Bolivia, por ejemplo, en 1952, el movimiento nacionalista revolucionario inició un importante cambio político. En Brasil fue elegido presidente Getúlio Vargas, pero al no poder cumplir con las expectativas de las masas, eso quiere decir del pueblo, tuvo que suicidarse. En Guatemala fue elegido Jacobo Arbenz. No obstante, su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado organizado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la que se le consideraba la famosa CIA. La CIA estaba metida en todos estos procesos, obviamente que se iban desarrollando en función de todos estos grupos insurgentes. Prácticamente creando la desestabilización de los gobiernos legalmente, democráticamente instaurados. En cuanto a la Revolución Cubana, es una de las más grandes y que desde los 50 hasta la fecha ha sido la que más ha perdurado. Durante los años 50 en Cuba surgió el movimiento revolucionario 26 de julio contra la dictadura de Batista. Era liderado por Fidel Castro y el médico argentino Ernesto Guevara, conocido también como el Che, quienes organizaron una guerrilla desde la Sierra Maestra y logró derrocar a la dictadura en 1959. Los revolucionarios triunfantes procesaron a, a los torturadores y a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Iniciaron cambios, entre ellos una reforma agraria y estatización en relación a la propiedad extranjera. Eso quiere decir que nacionalizaron la mayoría de las industrias extranjeras, en especial de norteamericanos vinculados con la mafia. En 2 años el gobierno cubano estaba en conflicto con los Estados Unidos, que apoyó una fallida invasión a la isla. Castro anunció que la revolución era de carácter comunista y consolidó una alianza con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que respaldó su proceso por décadas. Prácticamente la URSS es quien respalda 100% todo este tipo de movimientos, obviamente en contra también de la opresión que se da en determinados sectores. Entonces, a continuación vamos a ver la siguiente etapa, que es la contrainsurgencia. Hemos visto la insurgencia, cómo se fue formando, pero la contrainsurgencia ya fue un evento un poco más hilarante, fue un poco más determinante. Y prácticamente en el territorio donde más se ha desarrollado hasta un par de años atrás, es justamente en nuestro vecino país, Colombia. Ellos tenían una contrainsurgencia prácticamente con ejércitos paramilitares, con ejércitos revolucionarios, obviamente que estaban eh, determinando o tienen otros ideales en relación a la propiedad privada, en relación a la igualdad entre todos los ciudadanos. La Revolución Cubana tuvo inmenso impacto en América Latina y reforzó a los movimientos populares de izquierda. En varios países se reactivaron o comenzaron acciones guerrilleras. La Habana se convirtió en el centro de reuniones de políticos, líderes sociales y jefes de grupos insurreccionales. Estados Unidos intensificó la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para la isla Cuba, que fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, y para que rompieran relaciones con los países afines a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se incrementó el adoctrinamiento anticomunista y el entrenamiento para la contrainsurgencia de los militares latinoamericanos. La Alianza para el Progreso donó equipos, repartió alimentos a los pobres y entregó a los ejércitos armas para el combate de las guerrillas. Se fomentó el anticomunismo en toda América Latina. En la mayoría de los países se dieron dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos que reprimieron la agitación popular. Persiguieron a los dirigentes de izquierda y llevaron adelante políticas que favorecían a los dueños del capital. Inicios de la integración durante los 60. En el ejemplo de la unidad de Europa y el trabajo de la CEPAL, se dio un gran impulso integracionista entre estas regiones. Se fundó la ALAC,
que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con ambiciosos objetivos, pero sus avances fueron escasos. El Pacto Andino fue fundado en 1969, luego surgió el Mercado Común Centroamericano. Entonces aquí tenemos un poco en relación a la evolución también que tuvo toda la contingencia. Recordemos que América Latina, bueno, Ecuador en este artículo casi no se le toma en cuenta. Justo por estas épocas, acá en el periodo de gobierno de León Febres Cordero, ya se desataban movimientos insurgentes con más intensidad, con más fuerza. Uno de ellos es el famoso conocido, el Grupo Revolucionario Alfaro Vive, quien obviamente el gobierno de León Febres Cordero, respaldado por el ejército norteamericano y la CIA, procedieron a desarticularlos, dejando un legado de sangre, de muerte, de destrucción a todas las familias que obviamente les relacionaron con todos estos procesos. Lo mismo sucedió en Perú, lo mismo sucedió en la mayoría de Latinoamérica. Todos los países latinoamericanos buscaron, los Estados Unidos buscaron al 100% tomar el control a través de todos estos procesos de toma del poder por la fuerza, por parte de los ejércitos, por parte de los golpes de Estado. Pero posteriormente, por ejemplo, aquí en el Ecuador, a partir de 1979, se retorna a la democracia con hasta el entonces elegido democráticamente Jaime Roldós Aguilera, que fue quien asumió los poderes como presidente dentro de los procesos democráticos que se había reestructurado dentro de la nación. Lamentablemente, si nosotros vemos la historia igual de este presidente, prácticamente los ideales fueron de izquierda, de igual manera. Él, ¿qué es lo que dijo? Igual que todos los presidentes socialistas, los presidentes de izquierda que están a favor del pueblo, a favor de las masas, que prácticamente tenían que los yanquis, como se los denomina, tenían que salir del territorio latinoamericano, especialmente de Ecuador. Y fue por esas circunstancias que Loja, prácticamente, entre comillas, a través de un accidente aéreo, prácticamente pierde la vida el presidente. Y de ahí se han venido dando diferentes conceptos o de diferentes conceptualizaciones de gobierno entre derecha e izquierda, y hoy en día estamos ya próximos a hacer uso de nuestro derecho legítimo, que es a elegir. Estamos a punto de elegir a nuestro presidente, que estará por alrededor de 2 años o año y medio en el poder, y ahí sí, ya cada uno de nosotros tenemos esa libertad de escoger con quién hemos estado bien, con quién hemos estado mal. Hemos tenido un abanico de posibilidades políticas dentro del entorno social. Uno de los temas bastante interesantes vamos a ver en cuanto a los cristianos por la liberación. Es uno de estos, también de estos procesos de insurgencia que se dieron en América Latina. En medio de la ebullición y la insurgencia de los años 60, y con el impulso de las reformas del Concilio Vaticano II, surgió en América Latina un movimiento de cristianos por la liberación. Se organizaron comunidades de base, se asumían su compromiso religioso y su práctica con el compromiso político de luchar por la justicia social contra el capitalismo dominante. De esta manera se desarrolló la teología de la liberación. Su base es el mensaje cristiano de liberación personal y también colectiva. Cristo vino a liberar a la gente del pecado, y según la Biblia, el principal pecado es la opresión de una persona sobre otra, lo cual trae sufrimiento y pobreza. Por ello, los cristianos en América Latina deben comprometerse en la justicia y en la lucha contra el pecado social, que es la explotación y la opresión. Deben, en suma, luchar por la liberación de todas las personas por igual, prácticamente que exista una igualdad en derechos. Los cristianos comprometidos se enfrentaron a las dictaduras,
lucharon contra la represión, defendieron los derechos humanos, aliados a la izquierda, fueron objeto de persecución por los gobiernos autoritarios. Los obispos de esa tendencia fueron Helder Cámara y Fragoso de Brasil, Méndez Aceo en México, Leonidas Proaño en Ecuador, entre otros. ¿Quién nos recuerdan al famoso monseñor Leonidas Proaño, luchando por la reivindicación del indígena, del campesino, de la mujer del campo, quienes obviamente tenemos bastantísimas obras que realizó Monseñor Leonidas Proaño. Dentro de ellos fue crear la estación Escuelas Radiofónicas Populares, que a través de eso obviamente se daba una radioeducación, una de las instituciones también bastante emblemáticas que estuvo presente en la mayoría de las comunidades, en las cuales obviamente se buscó también que cada una de las personas, de los niños, jóvenes, adolescentes y adultos, también estén inmersos en procesos educativos, como es el Colegio Monseñor Leonidas Proaño. Y así existen muchos ámbitos, existen muchas actividades bastante preponderantes en las cuales obviamente se fueron desarrollando, se fueron creando una serie de aspectos positivos en el desarrollo de este proceso también de evolución. Ya. Entonces, en este contexto, nosotros vamos a analizar un poco más sobre todos estos procesos de insurgencia. Dentro de todos estos procesos de insurgencia, vamos a iniciar durante la década de 1960 y 1970. Durante el siglo XX, América Latina vivió de manera sistemática y estratégica un proceso de militarización, el cual utilizó como acto político de expansión, como puesta en escena, la forma del golpe de Estado. Si bien la literatura política acuñó este término para describir la irrupción de gobiernos de facto asociados con un tipo específico de autoritarismo, en el curso de este proceso el término golpe de Estado adquirió la particularidad de expresar la captura del Estado por instituciones militares a partir de un acto material y simbólico. Material en la medida en que fueron golpes que utilizaron infraestructura propia de una situación de guerra, movilizando sofisticados recursos para la conquista efectiva de instituciones organizadas exclusivamente desde el poder civil, simbólico, debido a que dichas instituciones no solo representaban los puntos más significativos del campo político, llámese casa de gobierno, ministerios, medios de comunicación, universidades, sino que además sobre ellas se desplegó un conjunto de códigos altamente jerarquizados destinados a inundar el ámbito público de un principio de excepcionalidad, hasta entonces propio de situaciones catastróficas o de agresión externa. Prácticamente se respaldaron a través de esta excusa. La toma violenta del Estado, en cuyo seno descansaba el poder político mismo, se convirtió desde la década de 1960 en una práctica recurrente de las instituciones de defensa nacional, constituyéndose no solo en actores fundamentales del proceso de cambio que sufrió el continente, sino en garantes del curso irreversible de este proceso adoptado en los años siguientes. Se trata de un proceso de cambio que implicó diversos planos de escena nacional y que podían ser resumidos en la abolición de la idea tradicional del Estado y de la centralidad de las instituciones públicas que le acompañaban en el ejercicio de articulación de la vida política en sociedad. Dicho de otras maneras, la toma del poder del Estado, de las instituciones del Estado por parte de los ejércitos a través de estos procesos, prácticamente siempre fueron a la fuerza, siempre estuvieron cargados de abuso, de opresión, de violaciones a los derechos humanos y prácticamente la reducción total de un Estado democrático, recordándole que en todos estos procesos prácticamente de golpes de Estado, en los cuales intervinieron al 100% las Fuerzas Armadas, muchos de ellos las tres ramas de las Fuerzas Armadas, prácticamente son ellos quienes aniquilaban
quienes controlaban, quienes reducían lo que es las diferentes libertades, la libertad de expresión, la libertad de comunicarse, la libertad de transitar y una serie de libertades más que nosotros tenemos inherentes, establecidas en los derechos de los hombres, en los derechos humanos. Prácticamente todos estos procesos desaparecían con la implantación de estas oscuras formas de gobierno, prácticamente destruyendo todo lo que es la infraestructura y la institucionalidad del Estado. En este contexto de militarización, los golpes de Estado constituyen un acto fundacional de lo que podríamos llamar un nuevo escenario estatal a través del cual comenzaría a expresarse de forma inédita y de administración de la vida política y de los asuntos públicos. Una entelequía administrativa excepcional que con el tiempo destruyó el horizonte de acción de que el Estado Nacional Latinoamericano había históricamente trazado. Recordemos que incluso desde 1830, en el cual nace nuestra república, nace el Ecuador como tal, prácticamente los ideales establecidos en la Constitución es un país libre y democrático, donde se practique los derechos reconocidos a nivel internacional. Lamentablemente, con la implementación de los diferentes métodos de opresión, prácticamente todo este ideal relacionado a un Estado democrático desaparece, porque todo tiene que, a través de la implantación de los golpes de Estado, a través de estos procesos, tiene que hacerse lo que se digan los gobiernos opresores, los gobiernos de facto. Entonces, prácticamente los derechos desaparecen en su totalidad. En este sentido, el Estado, cuya historia en América Latina es indisoluble de una violencia política que atraviesa con sistematicidad en el siglo XX, vive a raíz de este proceso de militarización una transformación paradigmática. No solo se dará fin a la estructura tradicional del Estado, a partir del cual los proyectos modernizadores encontraban su realización programática, eso quiere decir en el Estado Nacional Desarrollista o en el Estado Nacional Populista, por ejemplo, sino que a su vez toma lugar la extinción de la idea misma del Estado, de su protagonismo ideológico, digamos, de su condición de aparato. El Estado pierde así su centralidad en la decisión política y económica, relevando su lugar a la estructura supranacional del capitalismo mundial. Prácticamente, ¿qué es lo que hacían los militares? Prácticamente, si nosotros vemos dentro del Plan Cóndor, que estableció los Estados Unidos con la finalidad, entre comillas, de eliminar todas las ideas del socialismo, eliminando todo, buscando la persecución de los máximos dirigentes de los sindicatos, de las agrupaciones sociales, campesinas, de maestros, de jóvenes, que es lo que buscó prácticamente imponer ese ideal del capitalismo, imponernos, y prácticamente hasta la fecha, ¿qué es lo que nos han hecho? Transformarnos en países tercermundistas, en países poco desarrollados. Definitivamente a ellos no les interesa que ninguno de los países latinoamericanos se constituyan como países industrialmente evolucionados, que tengan una competitividad a nivel internacional en los mercados de exportación, sino que nosotros sigamos siendo al 100% productores de materia prima, y que a partir de eso nosotros seamos los consumidores de la evolución, de la transformación del producto que ellos mismos están elaborando. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta clase. En función del tema que nosotros hemos visto, ustedes tienen todo el material necesario para que puedan desarrollar las actividades correspondientes a este tema que ustedes tienen en la presente tarea. Señoras y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Pasen bien y nos vemos el día de mañana. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, Licen.